Seguro que alguna vez te has preguntado cómo se celebra el final de año en otros rincones del mundo. Hoy recorreremos el planeta para descubrir 10 tradiciones sorprendentes y curiosas con las que distintas culturas dan la bienvenida al año nuevo. Algunas son ancestrales, otras inesperadas, pero todas tienen una historia fascinante. Prepárate para el asombro. Número 1. Sudáfrica. En algunas zonas de Sudáfrica, especialmente en los barrios de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, la llegada del Año Nuevo se celebra de una manera bastante literal, tirando muebles viejos por la ventana. Esta costumbre tiene un significado simbólico profundo, deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Se cree que los objetos usados pueden acumular energías negativas, por lo que arrojarlos a la calle representa una forma de purificación y renovación. Sin embargo, por razones de seguridad, las autoridades han limitado la práctica, aunque aún se observa en algunas calles como parte del folclore sudafricano. Número 2. Dinamarca. En Dinamarca, la tradición de romper platos en la puerta de amigos y familiares en Nochevieja es una costumbre que simboliza buena suerte y aprecio. Los daneses guardan platos viejos durante todo el año para asegurarse de tener suficientes para la celebración. Cuantos más platos rotos haya frente a una casa, más querida y popular se considera a la persona que vive allí. Esta práctica tiene raíces en la Edad Media, cuando se creía que los platos rotos alejaban a los malos espíritus y traían prosperidad para el nuevo año, cuya ha perdurado a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Número 3. Irlanda. En Irlanda, golpear las paredes con pan en Año Nuevo es una práctica que proviene de antiguas creencias celtas. Se cree que este ritual ayuda a expulsar la mala suerte y a traer la prosperidad para el año que comienza. El pan, símbolo de abundancia y protección, se usa para asegurarse de que el hogar no sufra escasez en el futuro. Aunque hoy en día es menos común, algunas familias aún lo realizan de manera simbólica como un gesto de renovación y buena fortuna. Número 4. Ecuador y Colombia. En Ecuador y Colombia, la quema de los muñecos de Año Viejo representa el cierre de un ciclo y la purificación de todo lo negativo del año que termina. Estos muñecos suelen estar hechos de ropa vieja, papel y otros materiales inflamables, y muchas veces llevan escritos deseos o situaciones que las personas quieren dejar atrás. En algunos casos, los muñecos representan figuras públicas o personajes populares del año, lo que añade un toque de humor y crítica social a la tradición. Las calles se convierten en un escenario de celebración con música, baile y fuegos artificiales, creando un ambiente de alegría y transformación colectiva. Es una noche en la que la comunidad se une para despedir el pasado y recibir el futuro con esperanza y energía renovada. Número 5. Tailandia. El Año Nuevo tradicional de Tailandia, llamado el Songkran, se celebra del 13 al 15 de abril con una vibrante mezcla de rituales budistas y festividades populares. Originalmente, la celebración estaba marcada por la purificación con agua, vertida sobre estatuas de Buda y sobre las manos de los ancianos para recibir bendiciones. Con el tiempo, evolucionó en una festividad esperada, conocida por sus famosas batallas de agua en las calles de ciudades como Bangkok y Chiang Mai. A pesar del ambiente festivo, sigue siendo una celebración espiritual, donde las familias visitan templos para hacer ofrendas y pedir prosperidad. Número 6. Brasil. En Brasil, la tradición de saltar 7 olas en la playa durante Año Nuevo es un ritual de renovación y buenos deseos. Cada salto representa una petición para el año que comienza, mientras el mar simboliza la purificación de las energías negativas. Este acto está estrechamente ligado a la veneración de Iemanjá, la diosa del océano en religiones afrobrasileñas. Muchos visten de blanco como símbolo de paz y lanzan flores al mar en señal de gratitud y esperanza.
Además del ritual, las playas brasileñas se convierten en escenarios festivos con música, fuegos artificiales y celebraciones colectivas. Número 7. Filipinas. En Filipinas, la celebración de Año Nuevo está llena de tradiciones vibrantes y supersticiones que buscan atraer la prosperidad. Una de las creencias más arraigadas es la importancia de los objetos redondos, ya que se asocian con las monedas, símbolo de riqueza y abundancia. Las familias decoran sus mesas con frutas redondas como naranjas y uvas, reforzando la idea de continuidad en el nuevo año. Otra costumbre popular es abrir puertas y ventanas en los hogares para permitir la entrada del nuevo año y la salida del anterior, marcando un comienzo fresco y lleno de oportunidades. La celebración incluye fuegos artificiales y ruidos fuertes para espantar las energías negativas. Es una noche llena de color, sonido y esperanza para el año que comienza. Número 8. Rumanía. La danza del oso es un ritual ancestral en Rumanía que se cree que tiene raíces en la época precristiana, cuando los osos eran considerados guardianes espirituales capaces de ahuyentar los malos espíritus. Durante el festival, cientos de personas se visten con pieles de oso, algunas de las cuales han sido conservadas por generaciones y pueden pesar hasta 50 kilogramos. Al ritmo de tambores y flautas, los participantes recrean un espectáculo que simboliza la muerte y resurrección del oso, representando la renovación del año y la llegada de la primavera. El festival es especialmente popular en Comanés, en el Valle de Trotus, donde se considera uno de los mejores lugares para vivir esta experiencia. Aunque la danza del oso fue prohibida durante la era comunista, y oficialmente, desde 1998, la tradición ha sobrevivido y sigue siendo un evento cultural importante. Número 9. Irán. Chahar-Sham-be-Suri es una festividad iraní donde las personas saltan sobre hogueras para purificarse, dejando atrás la energía negativa del año viejo. El fuego simboliza la renovación y marca el inicio del nuevo ciclo con fuerza y esperanza. Con más de 3000 años de historia, la tradición tiene raíces en el zoroastrismo, aunque ha evolucionado con el tiempo sin perder su esencia. A pesar de las restricciones impuestas en algunas ciudades, cada año millones de iraníes continúan celebrándola con pasión. Número 10. Japón. En Japón, la llegada del Año Nuevo se celebra con un ritual espiritual. Los templos budistas tocan 108 campanadas, cada una eliminando un deseo mundano que causa sufrimiento. Este acto simboliza la purificación del alma antes de iniciar un nuevo ciclo. Muchas personas visitan los templos para reflexionar sobre el año que termina. La atmósfera es solemne y acogedora, invitando a la introspección y la paz interior. Con el último tañido resonando en la noche, Japón despide el año viejo y abraza el nuevo con el alma renovada, envuelto en serenidad y esperanza. Es un instante fugaz pero significativo, donde el pasado se disuelve y el futuro comienza a tomar forma. ¿Cuáles son tus costumbres para recibir el año nuevo? Cuéntamelo en los comentarios.